Veníamos comentando en nuestra última reunión sobre el goce, un término propiamente lacaniano, y de cómo Lacan nos entregaba sobre el goce una noción que no parece fácilmente aprehensible, y es que el goce consiste en los desfiladeros lógicos del significante. Nos encontramos entonces con un campo que es el del goce, que inmediatamente tendemos a vincularlo con el cuerpo, y no nos equivocamos al hacerlo. Y con otro campo, que es el del significante, cuya conexión con el lenguaje se nos hace evidente. Y acá conviene aclarar, aunque ustedes ya hace tiempo que están en contacto con la lectura de Lacan, con su transmisión, pero quizás interesante señalar que Televisión data de 1973. Han transcurrido ya 22 años desde que Lacan comenzó a tejer su propia conceptualización respecto al psicoanálisis, ¿no? Que está fechado en 1951 aproximadamente, y donde inicia ese recorrido que él mismo caracterizó como un retorno a Freud. Un retorno a Freud que debe considerarse en un doble sentido. Por un lado, es una invitación a reanudar la lectura de Freud. En un momento preciso de la historia del psicoanálisis, estamos hablando ahora de 1951, 52, 53, 12 años luego de la muerte de Freud, época en la cual Lacan entiende que los sucesores de Freud habían omitido, olvidado o tergiversado conceptos fundamentales del psicoanálisis. Entonces, Lacan se propone él mismo como aquel que retoma esa lectura y reelaboración rigurosa de la obra freudiana. Y en rigor hay que decir que hasta Lacan, digamos, o desde Lacan, nadie había leído a Freud con la rigurosidad con la cual Lacan lo hizo. Bien, por otra parte, en esta propuesta de retorno a Freud, yo decía que iba como en dos vertientes, Lacan indica la necesidad de un retorno a la práctica original del psicoanálisis, pero en el sentido de que ese retorno signifique a la vez una renovación a partir del fundamento. No es como si dijéramos, la doctrina freudiana está viva. O sea, hay ciertos conceptos fundamentales que se mantienen, ¿no? Como ciertos valores y principios que se mantienen, pero por otra parte está viva, con lo cual uno supone que hay algo atinente a la renovación que es factible en esa doctrina freudiana, y es lo que Lacan propone también. Y rescatando, recuperando eso que atañe a la práctica original del psicoanálisis. Entonces, ahí Lacan, ustedes lo saben, no deja de denunciar a los psicoanalistas post-freudianos, especialmente a los que formaban parte de la institución fundada en vida de Freud. En realidad, para esa época se podría decir, los únicos que se reconocían oficialmente como psicoanalistas eran los que estaban alrededor de esta institución, la GAIPA, y Lacan decía respecto de estos psicoanalistas en general, aunque él por supuesto rescata, ¿no? de alguna manera muchas reflexiones y nos consta, ¿no? Y que ciertos enfoques, perspectivas, pero lo que señala Lacan es que estos psicoanalistas, los más burocráticos se podría decir, habían pasado de un primer momento de ingenuidad respecto a su propia práctica a otro momento de decadencia. Interesante pensarlo así, ¿no? Como algo que pasa de la ingenuidad a la decadencia.
ya que estábamos hablando de la adolescencia, hay algo de eso que se pone en juego para nuestra vida adulta, ¿no? Que pasamos de la ingenuidad a cierta decadencia en general. Una decadencia, la de la técnica psicoanalítica, que no solo no se había mantenido fiel a los principios de Freud, sino que incluso se voltea hacia orientaciones totalmente contrarias a los principios freudianos, ¿no? Entonces, Lacan invita a retornar a aquella primera técnica aprendida y experimentada por Freud, retornar a esa esencia, a ese fundamento, ¿no? Él da una conferencia en Viena en 1955, donde justamente habla sobre este sentido del retorno a Freud en el psicoanálisis. Es una conferencia que después toma la forma de escrito, se llama La cosa freudiana, en los escritos. Es una suerte de manifiesto, así como lo fue después La función y campo de la palabra, donde él justamente reivindica este camino de retorno a Freud. Entonces, yo les decía que cuando escuchamos a Lacan en televisión, ya transcurrieron más de 20 años desde el inicio de ese retorno a Freud. Entonces nos encontramos con un momento avanzado de la enseñanza lacaniana.